Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Giancarlo Merescolque, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, de Programa de Atención Temprana y Educación Infantil, primer semestre, bajo la docencia del Dr. Ariel Armando Alcócer Martínez. En esta ocasión, yo les hablaré sobre la neuroplasticidad cerebral en niños con epilepsia. Esta tiene varios nombres, como también se les refiere, como plasticidad neuronal, plasticidad neural, plasticidad sináptica. Esta es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de redes neurales. Cada vez se aprende algo, donde las neuronas forman redes para comunicarse mediante la sinapsis. Los estudios indican que a medida que usamos el cerebro, este va cambiando y creciendo, sobre todo cuando aprendemos algo nuevo. Nuestro cerebro es un órgano que se encuentra muy dinámico a lo largo de nuestra vida, es decir, en su interior se producen cambios constantemente. Aunque no todo lo aprendido es permanente. El cerebro es tan inteligente que su interior potencia o desecha la información de acuerdo a la importancia que nosotros le demos. Un ejemplo para este puede ser que tenemos a un niño. Este niño le vamos a ir enseñando desde pequeño a practicar el fútbol y la natación, agarrando el más gusto hacia la natación que al fútbol. Entonces el niño irá practicando más natación, dejando de lado fútbol a pesar de que se le haya dado la oportunidad para practicarlo, y que cuando vaya creciendo su cerebro mismo se va a ir olvidando cómo jugar al fútbol, cómo realizar distintas jugadas, cómo manejar la pelota y demás. Su cerebro le estará dando más importancia a la natación porque el niño le está dando más importancia a esto y lo va practicando más constantemente. Epilepsia infantil. La epilepsia infantil es una enfermedad crónica, es decir, de larga duración. Se da a causa de la descarga eléctrica normal de las neuronas en la corteza cerebral. La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta al cerebro y hace que las personas sean más susceptibles a tener convulsiones recurrentes. Las frecuentes crisis epilépticas, en conjunto con otros factores, pueden dar lugar a desplazamientos permanentes de actividades funcionales corticales de otras áreas de la corteza, que reemplazan funcionalmente el área lesionada. Es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso y afecta a personas de todas las edades. Puede afectar funciones como el movimiento o el comportamiento. Clasificaciones comunes de la epilepsia. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Las convulsiones del lóbulo frontal son una forma común de epilepsia, un trastorno neurológico en el que grupos de células cerebrales envían señales anormales y causan convulsiones. En edades tempranas, la plasticidad cerebral genera circuitos anómalos que limitan procesos cognitivos. Temporal. Epilepsia temporal izquierdo. Los niños con epilepsia del lóbulo temporal tienen crisis convulsivas que se inician en uno de los lóbulos temporales del cerebro. Los lóbulos temporales se encuentran en ambos lados del cerebro, detrás de las sienes. Esta zona es la que controla las emociones, la memoria y el lenguaje. El lóbulo temporal le corresponde las funciones auditivas, la comprensión del lenguaje, la memoria, aspectos emocionales de la conducta y la apreciación consciente del sentido del olfato. Epilepsia temporal derecho. El lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro. Maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Frontal. Las convulsiones del lóbulo frontal son una forma común de epilepsia, un trastorno neurológico en el que grupos de células cerebrales envían señales anormales y causan convulsiones. Estos tipos de convulsiones provienen del cerebro. Los niños con ataques de origen temporal izquierdo presentaron déficits en aprendizaje y memoria verbal, mientras que los focos temporales derechos experimentaban las mayores dificultades en temas visoespaciales. Los niños con ataques generalizados rendían peor que los temporales en las pruebas que demandaban atención sostenida, pero sin fallas en las pruebas de memoria. En conclusión, la extensión de la disfunción intelectual y cognitiva en la epilepsia varía según el tipo de ataques y aumenta cuando estos son más frecuentes.
Problemas que genera la epilepsia en los niños. Lenguaje. La difusión del lenguaje en niños epilépticos es mayor. Estos niños sufren un trastorno adquirido progresivo en la comprensión y expresión del lenguaje que se desarrolla en paralelo con anormalidades electroencefalográficas de tipo epiléptico en las áreas del lenguaje. Encontraron déficit de denominación en pruebas de confrontación visual en pacientes con epilepsia temporal izquierda, en oposición a lo que acontece en temporales derechos y en controles normales. Los autores de lo mencionado señalaron que los pacientes con epilepsia temporal derecha cometen errores en la comprensión prosódica de narraciones que les son contadas verbalmente. Los niños con epilepsia constituyen un grupo de riesgo para presentar. Estos son algunos factores, algunas características que conllevan los niños con epilepsia. Trastornos de conducta y del aprendizaje. Suelen presentar problemas a nivel escolar, malos resultados académicos, trastornos de comportamiento, déficit de atención, dificultad de concentración. Síntomas de la epilepsia infantil. Se encuentran dos síntomas más característicos: las crisis parciales o focales, que conllevan 2 puntos: simples, sin pérdida de conciencia; compleja, con pérdida de conciencia. Las manifestaciones se relacionan con la función cerebral de la región donde se origina la crisis. Crisis generalizadas, conlleva 4 puntos: ausencias, pérdida de conciencia junto a parada de actividad del niño; atónicas, caída brusca con pérdida de tono muscular; generalizadas tónicas, contracción muscular general; generalizadas tónico-clónicas, rigidez corporal con sacudidas musculares generalizadas. No existe como tal una cura para la epilepsia, pero sí se la puede tratar, sobre todo para controlar las convulsiones. La mayoría de las epilepsias del niño se controlan con fármacos antipilépticos, que apenas provocan efectos secundarios sobre el aprendizaje, aunque es muy importante realizar un seguimiento. La duda constante que manejan los padres de familia sobre este tema es si los fármacos antiepilépticos llegarían a frenar el aprendizaje de sus hijos. Aquello en realidad es bastante difícil que llegue a suceder, ya que según la regla general, los fármacos correctamente recetados e ingeridos según las indicaciones que se le dé un especialista en este tema, no tendría por qué suceder nada malo, siempre y cuando se siga todas las indicaciones que se le dé. Para eso hay que tener un seguimiento constante, porque estos fármacos no están elaborados para dañar el área cognitiva de los niños y mucho menos su aprendizaje ni el sistema nervioso. Gracias por su atención.